compartir con ustedes la palabra del Señor en esta tarde. Les quiero invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, que es la porción que nos toca esta tarde. Llevamos ya un buen tiempo con Mateo, reflexionando también con los hermanos sobre el próximo libro que vamos a estudiar junto con la iglesia. ¿Qué libro hablará más a la iglesia en su situación, en su condición? Oremos también por eso, como iglesia, para que el Señor nos ayude en escoger, en ser dirigidos por Él, por esa porción de su palabra que va a hablar a nuestras vidas. Mateo capítulo 26, el verso 69. Estamos viendo la última parte del capítulo 26 de Mateo. Les voy a pedir que se pongan de pie para leer la palabra del Señor por reverencia. Mateo capítulo 26, verso 69 dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose a los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Inclinemos nuestros rostros y oremos juntos. Bendito Señor y Dios, Padre amado, venimos delante de ti porque no tenemos ningún otro lugar donde podemos ir. Porque las palabras del apóstol Pedro, Señor, resuenan en nuestro interior. ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A dónde podemos venir en estos momentos para que nuestras vidas sean bendecidas por ti? Señor, es en tu casa y bajo tu presencia y bajo la autoridad de tu palabra. Es el mejor lugar donde podemos estar para recibir de ti lo que tú tienes para nosotros. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, habla a nuestras vidas. Bendícenos hoy con tu palabra. Habla a nuestros corazones, oh Rey de Gloria. Te pedimos, Señor, que seas tú atrayéndonos con tu gracia irresistible hacia tu trono de gloria y de majestad, y donde nosotros podamos, Señor, llorar amargamente nuestros pecados delante de ti, donde nosotros podamos venir, Señor, arrepentidos, humillados, en arrepentimiento y fe, en que tú nos perdonas, en que tú nos salvas, en que tú nos transformas, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos.
Quisiera comenzar este sermón con una pequeña ilustración, hermanos. Una ilustración que tal vez nos vamos a identificar con ella. Dice lo siguiente: 4 amigos de universidad deciden ir de un fin de semana a un país cercano de donde ellos se encontraban para poder disfrutar del buen tiempo y obviamente pasar un tiempo de fiesta. Esos 4 amigos deciden partir sabiendo que el lunes que venía tenían el examen final de la materia que estaban llevando en la universidad. Igual deciden ir y se van los 4 y lo pasan muy bien. Aprovechan ese fin de semana al máximo, pero terminando el fin de semana, el domingo, que tenían que regresar para el lunes a primera hora presentar su examen final, se quedan dormidos. Se quedan dormidos y no llegan a tiempo al día, el lunes por la mañana, para presentar su examen. Entonces, ellos reflexionan y comienzan a preguntarse: ¿y ahora cómo hacemos para poder pasar este examen tan importante? Terminando el examen, esperaron al profesor afuera de la universidad, y cuando sale el profesor de la universidad, ellos se acercan y le dicen: profesor, discúlpenos, no nos podido presentar a este examen importante porque tuvimos un problema, tuvimos un inconveniente antes de poder llegar. Y entonces los 4 muchachos comienzan a contar su historia diciendo: fuimos de fin de semana para relajarnos antes de pasar el examen y finalmente en el camino se nos ponchó una rueda y no pudimos llegar a tiempo. Nadie nos quiso ayudar en el momento y no pudimos estar aquí presente esta mañana para el examen final. Entonces el profesor los escucha y les dice: qué bueno, gracias por haberme avisado. Y les dice: pues voy a considerar lo que ustedes me han dicho y les voy a hacer pasar el examen mañana. Entonces esos muchachos deciden regresar a sus casas, cada uno de ellos, y deciden esta vez, en vez de salir, ponerse a estudiar. Y estudian para el examen que va a ser el día siguiente. Entonces llega el día siguiente, el profesor con los 4 exámenes y los 4 alumnos, pero esta vez el profesor decide hacer algo diferente. El profesor dice: ya que ustedes no vinieron, a cada uno de ustedes los voy a poner en una aula diferente, en un salón diferente. Entonces agarra a los 4 alumnos y los pone a cada uno en una aula diferente. Estos alumnos se sientan y cuando escuchan la voz del profesor que les dice: ahora sí pueden abrir el examen, y ven, y la primera pregunta obviamente dice: primera pregunta tiene 5 puntos y es sobre el tema de lo que ellos estaban estudiando, y todos al mismo tiempo, en cada uno en su aula, solos, dicen: está fácil, 5 puntos, y responden a la primera pregunta. Y después el profesor les dice: volteen la página. Y cuando voltean, sale la segunda pregunta. Y la segunda pregunta dice: ¿cuál de las 4 llantas se pinchó en la autorruta? Y esta pregunta vale por 95 puntos, por la totalidad del examen. Entonces tenemos a 4 individuos en 4 salones diferentes, donde el profesor le está preguntando ahora a ellos cuál de esas 4 llantas se pinchó en realidad. Ya se imaginarán en aquel momento el rostro sorprendido de esos 4 alumnos diciendo: ¿y ahora?
Si yo pongo que fue la de adelante de la izquierda y el otro pone la adelante de la derecha y el otro la que está atrás a la izquierda, la que está atrás a la derecha, ninguna de nuestras respuestas va a coincidir. Es así como muchas veces nos han pillado, ¿no es cierto? Es así como muchas veces nos han pillado a cada uno de nosotros. Y es así como estos 4 alumnos de esta universidad son encontrados en su mentira y reprobados en su examen. Así entonces, como muchos de nosotros, existen también muchos Pedros. Pedros que a lo largo de la historia de la Biblia vemos que están llenos de debilidades. Pedros que están llenos de defectos. Pedros que necesitan venir delante de Dios para ser fortalecidos. Pero también la pregunta es, ¿por qué el Señor dejó en su palabra un evento como el de Pedro? ¿Cómo es que el Señor muestra claramente el error o la debilidad o el defecto que tenía Pedro? Tal vez podríamos tener este libro lleno de puros héroes de la fe, puros hombres llenos de valor y íntegros completamente, sin ningún error y sin ningún pecado. Sería estupendo, ¿no? Tener un libro solamente donde uno ve puras maravillas. Pero vemos a lo largo de la historia de la palabra de Dios, pero también a lo largo de la historia del cristianismo, vemos a hombres y mujeres llenos de defectos, llenos de errores, y donde la palabra de Dios nos lleva a ver en ellos para que nosotros nos podamos sentir identificados. Nos podamos sentir identificados como estos 4 universitarios que mintieron para poder pasar un examen y que al final fueron reprobados. Sus errores de estas personas, los errores de estos hombres en la Biblia están allí para que nosotros podamos vernos como en un espejo. Para que nosotros podamos ver como un reflejo de nosotros cuando el agua está en calma y te pones a la orilla del río o de un lago y puedes ver tu rostro resplandecer sobre el agua. Estos hombres y estas mujeres, sus historias, sus debilidades, sus caídas, pero también sus victorias, sus virtudes, sus talentos, todos están aquí para que nosotros podamos identificarnos con ellos. Porque hay una frase muy conocida, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si tal vez no miráramos a cada uno de nosotros años atrás, antes de conocer a Cristo, nadie hubiese dado un centavo por nosotros. Nadie hubiese dicho, tal vez cambie. Parece que puede haber una posibilidad de transformación de vida en esta persona. Pero no es así. Y comienzo con esa introducción para poder llevarlos al tema que vamos a ver y al título de este mensaje que tiene la negación, la autosuficiencia y la gracia. La negación, la autosuficiencia y la gracia. Y antes de entrar en nuestro primer punto, compartirles este versículo de Proverbios, en el capítulo 12, en el verso 17. Proverbios 12, 17 dice, el que habla verdad declara lo que es justo, pero el testigo falso, falsedades o falsedad, dice según las diferentes versiones. Nuestro primer punto es la negación de Pedro. La negación de Pedro. En el verso 69 al verso 74 es la primera parte del texto que vamos a ver.
Y no se preocupen, no voy a alargarme mucho esta vez. Voy a tener misericordia. La última vez me dijeron, hermano, predicó muy largo, me dijeron algunos. Esta vez predicaré un poco más corto. El texto nos dice entonces que Pedro, sentado afuera al patio, se acercó a una criada diciendo, tú estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y le dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Y vemos aquí la segunda negación, pero él negó otra vez con juramento esta vez. No conozco al hombre. Y un poco después, acercándose a los que estaban allí, y le dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Volvamos un poco al contexto de este texto. Nuestro hermano Luis nos explicaba la semana pasada, aquellos que estuvieron y para aquellos que no estuvieron, que fue un juicio que no se debía llevar como lo hicieron, ¿recuerdan? Recuerdan que nos explicaba que habían pasado sobre todas las normas que tenían que haber aplicado a Jesús para llevarlo en juicio. Y una de ellas es que lo van a apresar o lo van a buscar en la noche. Sabemos que Judas lo entrega con un beso. Sabemos que vienen los soldados a agarrar a Jesús en la noche. Y también sabemos que hay un Pedro que sacó una espada y que le cortó la oreja a un soldado. Entonces estamos dentro de ese contexto. Pedro está entrando ahora siguiendo a Jesús. Siguiendo a Jesús, que se lo estaban llevando al patio de la casa o de un palacio, dicen algunos. Para nosotros sería tal vez una casa muy grande y tal vez de mucho lujo para aquella época, pero como un pequeño palacio donde había un patio a la entrada, como decir ahora el rez-de-chaussée para los que se han vuelto franceses. ¿Ok? Estamos hablando de la entrada, no estamos hablando del primer piso ni de un segundo piso, estamos hablando de la entrada del patio donde los soldados llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote de Caifás exactamente, y vemos ahí que Pedro está ahora siguiendo al maestro de lejos y va a entrar a la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Muchos, cuando hemos leído este texto, nos hemos enfocado, como veía yo hace poco en esta semana, el típico ejemplo de el punto negro en medio de esta pantalla. Si yo pusiera aquí un punto negro o dejaría mi lapicero negro aquí en medio de esta pantalla, la mayoría de nosotros diríamos, es que hay un punto negro aquí. Pero no veríamos lo blanco que hay alrededor. Y si doy este ejemplo es para que nosotros podamos entender lo que viene. Muchos, cuando hemos leído este texto y cuando lo hemos escuchado tal vez de otros predicadores, hemos escuchado decir que Pedro fue un cobarde. Que Pedro negó al maestro 3 veces. Y se enfocan únicamente en la negación de Pedro. Pedro negó al maestro, pero no vemos el contexto y lo que hay alrededor. ¿Dónde están los otros discípulos? ¿Dónde están los otros discípulos? El hermano nos explicaba que todos habían huido. El único que se quedó
El único que va a seguir al maestro a escondidas o un poco lejos para que no lo relacionen con él o no lo identifiquen es Pedro. Yo no veo ahí a una persona cobarde. Yo veo una persona tal vez temerosa, pero valiente al mismo tiempo de querer ir y ver qué sucede. ¿Qué van a hacer con mi maestro? ¿Qué va a suceder ahí en el patio de Caifás, el sumo sacerdote? ¿Qué le van a hacer? ¿Cuál es el propósito de estos hombres al arrestar al maestro? Entonces, como decía, vemos el punto negro de la negación de Pedro, pero no vemos que de todos los discípulos, el único que decide, tal vez temorosamente, tal vez con un poco de temor en su corazón, pero es el único que camina en dirección de la casa de Caifás. ¿Dónde estaban los otros? Todos huyeron. Entonces, Pedro entra a un patio donde él no sabía lo que iba a suceder. Entra con una interrogación en su mente. Pero también, hermanos, entra sin saber lo que a él le iba a pasar en ese lugar. Él entra en el patio del sumo sacerdote sin saber lo que iba a suceder en ese momento y que iba a marcar su vida para siempre. La pregunta que quisiera hacerles a cada uno de ustedes: ¿alguna vez has caminado o has ido a algún lugar sin saber lo que iba a suceder allí? Pero cuando saliste de ese lugar, no saliste de la misma manera. No tal vez porque hubo una transformación en tu vida, no tal vez porque te volviste rico de la noche a la mañana, sino que no saliste como entraste de ese lugar. Porque no sabías lo que te esperaba. Pero el Señor te esperaba detrás de esos muros o detrás de esa puerta y cambió tu vida, cambió tu corazón. Pedro entonces va a entrar a la casa de Caifás en ese patio sin saber lo que va a suceder, sin entender lo que va a pasar en ese momento. Solo él sabía que él quería mirar al maestro y saber lo que iban a hacerle a su maestro. La verdadera pregunta que podemos hacerle a Pedro es: Pedro, ¿sabías lo que tenías que afrontar al entrar al patio de la casa del sumo sacerdote? Pedro, si tal vez le preguntáramos si pudiéramos viajar en el tiempo o si tuviéramos a Pedro a frente de nosotros y le preguntáramos: Pedro, es que tú te imaginabas que al entrar en el patio de la casa de Caifás, tú ibas a enfrentar tremenda situación en aquel momento. Yo estoy seguro que Pedro no se esperaba esto. Como muchos de nosotros. Pedro no se esperaba entrar a la casa de Caifás y ser confrontado en su corazón y en su fe. Ser confrontado en su carácter y en su autosuficiencia. Él solamente quería ver lo que iba a suceder con el maestro. Eso era absolutamente todo lo que él tenía en mente, porque eso es lo que nos muestra el texto. Pero no sabía lo que iba a pasar al entrar en esa casa. Y es la pregunta que les hacía a ustedes. Tal vez, hermanos, has entrado o has ido a algún lugar y has tenido que enfrentar algo que no sabías que iba a pasar y que tu vida iba a cambiar. El verso 69 nos revela entonces la primera negación de Pedro. Estaba sentado fuera del patio y se acercó a una criada y le dice:
no sé lo que dices, mas él negó en el verso 70, delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Hermanos, de muchos de los relatos de los evangelios, cuando leemos los relatos del evangelio, no todas las historias están escritas o señaladas en los 4 evangelios. Pero si hay un relato en medio de todos, que hay varios, este es uno. Es uno de los relatos que todos los evangelios que conocemos, Marcos, Juan, Lucas y también Mateo, hablan de este punto importante, de la negación de Pedro. Como les dije entonces al inicio, Pedro no sabía lo que tenía que enfrentar al entrar en el patio del sumo sacerdote. Se encontró con una criada que lo identificó. Tú estabas con Jesús el Galileo. Una precisión exacta de esta mujer. Tú estabas con Jesús el Galileo. Dice quién es y hasta su origen, dónde él se encontraba, de dónde él viene. Es importante para el relato de la historia y lo que viene más adelante. Mas él negó delante de todos, no sé. Lo importante aquí en este texto, en este versículo 70, cuando él dice que él negó delante de todos, él tuvo que expresarse. Él tuvo que hablar claramente delante de toda esa gente que estaba en el patio de la casa de Caifás, del sumo sacerdote. Y todos oyeron su voz. Todos oyeron su manera de hablar, su acento. Todos lo pudieron identificar muy rápidamente. Este no es de Jerusalén. Su acento no es de aquí. Como tal vez nosotros sabemos que el peruano tiene una manera de hablar y todo lo termina con yape. El ecuatoriano tiene una manera de hablar, ya pues ñaño. Y el ñaño lo tienen por todo lado. Los colombianos también tienen su manera de hablar. No voy a hacer todas las nacionalidades, hermano, no se preocupen. Entonces, cada uno tiene su manera de hablar y de decir para identificarse. Y aún en medio de nuestros países, sabemos cuando una persona viene del norte, cuando una persona viene del sur, cuando una persona viene de la selva, cuando una persona viene de la capital, tiene su manera de hablar. Y más aún aquí, en Francia también lo hay. Los parisiños tienen su manera de hablar. Bueno, todos terminan en bueno. Es su manera de hablar de los parisiños. Pero tú vas al sur y en el sur tienen otra manera de hablar. Y tú vas al norte y tienen otra manera de hablar. Y si te vas al norte con frontera con Bélgica, ahí sí no entienden nada. Porque cada región tiene su manera de hablar y de expresarse y los identificamos rápidamente. Y pasa lo mismo con Pedro. Pedro aquí, volviendo al texto, tenía su dejo, su manera de hablar como Galileo. Y aquí lo traiciona en la primera negación cuando él dice que delante de todos lo negó diciendo no sé lo que tú dices. Como digo, él tuvo que expresarse, él tuvo que hablar delante de esas personas que estaban allí. Imagínate que sean 10, 15, 20 o 50 personas que estaban ahí en ese patio, pues esas 50 personas escucharon hablar a Pedro y lo pudieron identificar. Sabían que él no era de Jerusalén. Sabían que él no era de ese lugar. El texto nos ayuda, hermanos, a ver eso y vemos en otros textos, como el texto que hemos leído en la lectura bíblica, que le dice, hasta tu manera de hablar te traiciona porque tú no eres de aquí, eres Galileo. ¿Escucharon el texto bíblico que leyó nuestro hermano? Ahí nos damos cuenta que su identificación ya estaba siendo un poco cada vez más
apegada a la de ¿quién? A la de Cristo. Como dijo la criada en aquel momento, dice, tú también estabas con él. ¿Con quién? Con Jesús, el Galileo. Tú también estabas con él. Y lo identifican. Entonces, como que la identificación de Pedro y su causa de su negación lo están relacionando cada vez más con Jesús. Y avanzando en el versículo 71, saliendo a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí, a esa multitud, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, nos dice el texto. No conozco al hombre. Un poco después, acercándose a los que estaban allí, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Tu manera de hablar te descubre, Pedro. Te estamos relacionando con Jesús. Pero aquí algo muy importante, que es la segunda negación de Pedro. Nos dice que esta vez otra persona se acerca a Pedro. Y en el verso 72, para los que están siguiendo, dice, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Para nosotros el juramento, hermanos, no tiene nada que ver con el juramento que está hablando aquí el texto. Y quiero atraer su atención. Y tal vez los jóvenes de hoy en día se van a identificar con esto. Cuando muchas veces queremos afirmar algo, asegurar algo, decimos, te lo juro. Muchas personas han dicho, te lo juro. Te lo juro por esto, te lo juro por el otro, te lo juro. Y esta generación que tenemos es especialista en eso. Y se escucha mucho en el medio árabe. Te lo juro por Alá. Te lo juro por la mezquita de Alá. Por el Corán que viene de la Meca. Te lo juro por eso. Esa es la típica juramento. Nos apoyamos en algo para afirmar algo y decir que es verdadero. En nuestra cultura tal vez no es así. Tal vez ponemos el nombre de nuestros padres o el nombre de nuestros hijos. Pero aquí en este contexto, cuando dice que él negó con juramento, no está poniendo el nombre de una persona, de sus padres, de sus hijos, o de Jerusalén o del templo. Cuando vamos al original, y aquí entramos en el corazón del mensaje, es que Pedro toma a Dios Padre como testigo de lo que él está diciendo. ¡Wow! Eso es fuerte. Cuando el texto nos dice aquí que Pedro está negándolo con juramento, no está diciendo, te lo juro por tal cosa que es cierto. No. Cuando el judío aplicaba el juramento, tomaba el nombre de Dios para afirmar lo que él decía. Para decir lo que estoy diciendo es verdad. Entonces ahí nos vemos que la situación es un poco más fuerte, es un poco más grave. Esto no es, te lo juro por fulano de tal o mengano de tal, no. Pedro aquí en esta situación está tomando el nombre de Dios como testigo que lo que él está diciendo es verdad. Y esto debe, hermanos, retumbar en nuestro corazón y en nuestra mente. Pedro está tomando el nombre de Dios en vano. ¿Acaso eso no nos recuerda algún mandamiento de la ley? ¿No juzgarás?
¿O no tomarás el nombre de Dios en vano, perdón? ¿O no jurarás por Dios? Entonces aquí está el texto claramente donde vemos a un Pedro tomando el nombre de Dios para afirmar su mentira. Como aquellos 4 universitarios que se fueron de fiesta, la pasaron muy bien y pensaron que podían engañar al maestro con una simple mentira de una rueda pinchada en la autopista. Pero aquí no estamos hablando de una rueda pinchada en la autopista. Aquí estamos hablando de que Pedro está en el patio de Caifás frente a un grupo de hombres y de mujeres, y por el otro lado se está haciendo el juicio de Jesús. Y él está tomando el nombre de Dios como testigo de que lo que él está diciendo es verdad. Y vemos por tercera vez en el verso 73, acercándose los que estaban allí, le dijeron: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. El texto viene a afirmar: no solamente te vieron, no solamente tu acento, tu manera de hablar te relaciona con el maestro, sino ahora aún más. Y acompáñenme en Juan, en el capítulo 18, en el verso 26. Juan 18, verso 26 y 27. Y vamos a ver cómo Pedro es claramente relacionado y confrontado con que él es Galileo y que él es discípulo del maestro. Juan capítulo 18, verso 26, y dice: y uno de los siervos del sumo sacerdote, dice, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro, dice, negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Aquí Pedro no tenía escapatoria. Aquí Pedro no tenía escapatoria. Claramente el texto nos dice que un pariente de aquel hombre al cual Pedro había cortado la oreja estaba presente en el mismo acto donde Pedro agarró con la espada y iba a cortarle la cabeza, pero le cortó la oreja. Pues ese hombre estaba allí en ese momento y le dijo: pero yo te vi en el huerto. Yo te vi con Jesús. Yo vi que tú le cortaste la oreja al primo mío. Y tú estás diciendo que tú no eres Galileo, y tú estás diciendo que tú no lo conoces, y tú estás tomando el nombre de Dios diciendo: yo no lo conozco, yo no sé quién es ese nombre. Tú estás diciendo, Pedro, tomando el nombre de Dios, pero vemos claramente que todo lo que está en su alrededor está confrontando a Pedro, identificándolo con él, identificando su pecado. Y les quiero compartir una frase del pastor Miguel Núñez que dice esto: una de las razones por la que el ser humano miente es cuando es sorprendido con una pregunta que no esperaba y él no tiene respuesta que no sea la verdad que lo compromete. ¿Escucharon eso? Lo vuelvo a repetir. Una de las razones por la que el ser humano miente es cuando es sorprendido con una pregunta que no esperaba y él no tiene respuesta que no sea la verdad que lo compromete. Wow. Excelente frase, ¿no es cierto? Eso nos habla, hermanos, de que Pedro se encontraba en esta situación. Él no tenía escapatoria. Pedro no tenía escapatoria.
estaba claramente confrontado, claramente identificado, y lo negó 3 veces al Maestro. Con todo esto, hermanos, quiero mostrarles que Pedro no sabía lo que le esperaba al entrar al patio de la casa del sumo sacerdote. Él no sabía. Él se esperaba simplemente a vigilar de lejos lo que iba a suceder con Jesús. Pero él no sabía que al caminar dentro del patio de la casa del sumo sacerdote iba a tener que afrentarse con su propio carácter, con su autosuficiencia y negar al Maestro. Él no sabía eso. Y aquí una aplicación para nosotros. ¿Cuántas veces en tu trabajo, mi hermano, mi hermana, has tenido que afirmar tu fe? Has tenido que ser un defensor de tus principios y de tus valores. ¿No pensabas que al llegar a ese trabajo, al hablarle a ese colega, al sentarte a comer en tal lugar, tenías que afrentar a otra persona y defender tus convicciones, tus valores en frente de esas personas? Muchas veces nos ha tocado hacerlo. La pregunta es cómo actuamos, cómo reaccionamos. ¿Actuamos con temor, con miedo como Pedro? Y negamos nuestra fe, negamos nuestro cristianismo, negamos que vamos a la iglesia, negamos que somos cristianos. ¿O somos valientes? Porque el Evangelio es poder de Dios. Amén. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio, hermanos, es poder de Dios, entiéndanlo. El Evangelio es poder de Dios, lo repetiré hasta que vea sus rostros. El Evangelio es poder de Dios para transformación de sus vidas y de la mía. La aplicación que podemos entonces traer aquí es que debemos nosotros guardar nuestras vidas en la oración. Porque vemos en el texto que prediqué hace 3 semanas que Pedro no fue capaz de orar ni siquiera 1 hora. El propósito de la oración allí en Getsemaní, le dice el maestro, oren, ¿para qué? Para que no caigan en tentación. Textos anteriores vemos como el Señor le dice a Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte. Satanás ha pedido para hacerte polvo. Y le dice, ora. No le dice, mira Netflix. No le dice, mira una serie, mira aquí o haz acá o haz el otro. Le dice, ora. El texto nos lleva a la oración y nos vuelve al texto que vimos anteriormente. Pedro no fue capaz de orar un tiempo. He aquí el resultado, que cuando él entró en la casa, en el patio de Caifás, no sabía lo que le esperaba, pero la prueba y la tentación estaba allí esperándole. Con los brazos abiertos, diciendo, Pedrito, ven, ven, vamos a ver de qué estás hecho. Vamos a ver de qué estás hecho ahora. Pero cuando entró, ustedes han visto que él cayó y negó al maestro 3 veces. Eso es una aplicación también para nosotros. Si creemos que con nuestras fuerzas, que con nuestra sabiduría, que con nuestra salud, que con tu trabajo, vas a poder lograr todo lo que tú quieres o lo que tú tienes en mente. No, hermano. No, hermano. El que da la vida es Dios. El que te da la salud es Dios. ¿Cuántos de nosotros a veces despertamos con un dolor en la espalda, con un dolor en un brazo, con un dolor en una pierna?
con dolor de cabeza y pasando los años y nos damos cuenta que nuestro cuerpo ya no es el mismo. Van pasando los años y ya nos duele todo, ya estamos crocantes, como dicen algunos. Entonces nos damos cuenta, hermanos, de que el tiempo pasa. Pero, hermanos, el que nos da la vida, el que nos da las fuerzas, el que cambia nuestros corazones, el que los transforma es Dios. Y necesitamos la oración para no caer en la tentación. Necesitamos buscar de Dios en medio de la oración para ser fortalecidos. Necesitamos buscar de Dios en medio de la oración para no caer en tentación cuando la tentación se ponga al frente de nosotros y nosotros podamos estar preparados, firmes en Cristo, firmes para afrontar la situación, firmes para no negar nuestra fe, firmes para nosotros ser valientes. La negación de Pedro nos muestra también su falta de oración en aquel momento y también a nosotros nos falta mucho. Y abro aquí un pequeño paréntesis, hermanos. Hoy es un día de oración y ayuno congregacional. ¿Cuántos están ayunando? ¿Cuántos? Y no quiero hacerles levantar las manos por pura misericordia. ¿Cuántos están ayunando? Respondan ustedes a esa pregunta. ¿Cuántos de ustedes se levantaron a orar esta mañana? ¿Cuántos de ustedes dijeron, el hermano puso un mensaje, dijo que estemos a las 3 juntos para orar porque era una reunión de oración y ayuno congregacional? ¿Cuántos de ustedes estuvieron aquí a las 3 para orar y ayunar como iglesia? Muy pocos. Muy pocos, pero muy pocos. Y vamos a persistir. Y vamos a seguir con la oración y ayuno. Porque no lo vamos a dejar. Si creen que nos vamos a aburrir de ayunar y orar, no, hermanos, vamos a seguir hasta que todos vengan, hasta que todos estén aquí ayunando y orando y buscando el rostro de Dios. Porque ese es el propósito. El propósito es que todos los que estamos aquí estemos buscando de Dios, consagrándonos a Dios, dando nuestras vidas a Dios y preparándonos para cuando llegue el momento de la prueba y de la tentación, nosotros estemos firmes y preparados. Así como Pedro, hay muchos que deben ser fortalecidos para no negar su fe. Pedro fue valiente al momento de ir y caminar hacia la casa de Caifás. Pero todo se desvaneció, todo cayó, su fe fue puesta a prueba. Dios, hermanos, siempre tiene una lección para nosotros. Dios siempre quiere marcar nuestras vidas con su palabra. Dios siempre quiere revelarnos lo que hay dentro de nuestro corazón. Dios siempre quiere mirar adentro y que tú puedas ver a la luz de su palabra, a la luz de la situación, a la luz del momento en que tú estás viviendo, de qué estás hecho. Como decía en Romanos en capítulo 1, el verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Con esto quiero pasar a mi segundo punto. Su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Verso 75 nos dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Las palabras del maestro
resuenan en el corazón de Pedro. Pero cuando las palabras del Maestro resuenan no solamente en el corazón de Pedro, sino también en nuestros corazones, en el corazón tuyo y el mío, lo que eso provoca en nosotros es quebrantamiento. Quebrantamiento. Y lo único que podemos hacer, hermanos, tú y yo, es venir arrepentidos a los pies de la cruz. Pedro salió de allí acordándose las palabras de su maestro que resonaban en ese momento en su mente y en su corazón. Y dice que él salió allí y lloró amargamente. El amargamente nos hace referencia a un arrepentimiento, un quebrantamiento del corazón de Pedro. Pero la mala noticia es, hermanos, que no es simplemente suficiente llorar y arrepentirse. ¿Cuántas mujeres en el mundo han sufrido con maridos que han venido llorando y arrepentidos de sus engaños, de su maltrato, de sus mentiras? Millones. ¿Ha sido suficiente? ¿Ha sido suficiente que ese hombre venga llorando y arrepentido? No. ¿Qué es lo que esperan esas mujeres? Un cambio genuino, un abandono de su pecado. Y eso es lo que vemos en Pedro. Diferentes hermanos comentaristas hablan de que ese momento en donde Pedro negó por tercera vez al maestro y donde el gallo canta, dice que seguramente la mirada de Cristo se encontró con la mirada de Pedro. Ningún texto lo dice en la Biblia, pero suponen para que haya ese remordimiento, ese lloro amargo en la vida de Pedro, él tuvo que haber cruzado la mirada de gracia y de amor del Maestro en el momento en el que él estaba negando a Cristo. Él, del otro lado del telón, estaba afirmando que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso es lo glorioso de este texto. Es que en el mismo patio están pasando dos escenas. A un hombre negando a Cristo y del otro lado a un Cristo afirmando delante de Caifás que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú lo has dicho, le dijo Jesús. Eso es lo glorioso. Y es allí donde vemos a Cristo en toda su gloria y esplendor. Que su Getsemaní, que su oración, que el apoyo del ángel que estaba orando con él fueron suficientes para que él afrontara todo lo que iba a pasar después. Jesús afirmó, como nos dijo nuestro hermano, la pregunta que se le hizo a Jesús no fue una simple pregunta. Se le hizo una pregunta poniendo a Dios como testigo. En presencia de Dios te digo, ¿quién eres tú, el Cristo? Y la respuesta de Jesús fue, sí, yo soy el Cristo. Pero del otro lado, vemos un hombre débil, con sus defectos, negando su fe, negando que él no conocía a Jesús. Al salir del patio del sumo sacerdote, Pedro lloró amargamente. Hubo arrepentimiento y cambio de vida en Pedro. El lloro no es el símbolo de un cambio. El lloro debe ser, hermanos, acompañado de arrepentimiento. El arrepentimiento debe ser acompañado de un cambio de vida.
Y un cambio de vida debe ser acompañado de una vida de oración a los pies de la cruz. No puede haber una lágrima de cocodrilo, no te hace de ti una nueva persona. ¿Por qué sabemos que hubo un verdadero arrepentimiento y cambio en la vida de Pedro? Porque su transformación fue genuina. Porque cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, el que se llena esta vez, sí, de valentía y de valor, ¿quién es? Pedro. Pedro sale y le dice, ustedes mataron al autor y el consumador de la vida, ustedes mataron al Mesías. Y lanza su primera predicación. Y 3,000 personas se convierten en esa misma predicación. Eso nos confirma claramente que en Pedro no fueron simplemente lágrimas al salir de la casa de Caifás, y al llorar amargamente no fueron lágrimas de cocodrilo. Hubo un arrepentimiento, hubo una transformación de vida, hubo un cambio en su vida completo. Es ahí, hermanos, donde vemos que somos llamados. Todos, hermanos, todos somos llamados a ser transformados en nuestras vidas. ¿Has flaqueado? Sí, mi hermano. ¿Has pecado? Sí, mi hermano. ¿No has sido fiel? Sí, mi hermano. Encuentra consuelo hoy en las palabras de Pedro. En un arrepentimiento genuino y verdadero. Abandona tu pecado. Abandona tu maldad. Abandona tus errores, tus defectos. Déjalos a los pies del Maestro. Abandona lo que te está arrastrando cada vez más. Abandona lo que te atrae continuamente. Déjalo. Es un llamado a que todos nosotros podamos venir arrepentidos, acompañados de un cambio de vida en nuestras vidas. Oh Dios, ruego de verdad, con todo mi corazón ruego, hermanos, que haya un cambio de vida en nosotros. No podemos seguir en una vida de apariencia. No podemos dejar nuestro pecado. ¿Cuántas veces no se ha cruzado la mirada de Cristo con nosotros? ¿Cuántas veces no hemos visto a Jesús extendiendo sus manos sobre nosotros para ser transformados? Pedro encontró en esa mirada, encontró amor, encontró gracia, encontró misericordia, encontró fidelidad, encontró en Cristo todo lo que él necesitaba para ser transformado. Y es únicamente en él que podemos encontrar todo eso para ser cambiados y transformados. Y aquí abro un paréntesis. Si tal vez escuchas el Evangelio, si te das cuenta de la obra perfecta de Cristo, que aún un discípulo cayó, aún un discípulo se nos muestra y se nos revela sus debilidades y sus defectos, pero también se nos revela la gracia que lo alcanzó. Se nos revela una transformación de vida, un cambio genuino en la vida de Pedro. También la puede haber en ti, mi hermano, mi amigo, que estás aquí. O tú que vas a escuchar este mensaje, también Cristo está a la puerta, extendiendo sus brazos de amor y de misericordia y de gracia para que tú puedas ser transformados. Es tiempo de arrepentirnos, de venir
a los pies del Maestro. Muchas veces para llegar a esa transformación de vida, hermanos, Dios nos sorprende. Dios nos deja ver, hermanos, un destello de su mirada de amor y de misericordia, acompañada de gracia, para que nosotros podamos ser atraídos a sus pies. Dios utiliza tantas cosas para hacernos ver que estamos necesitados, hambrientos de Él. Hermanos, una mirada fue suficiente. Una palabra fue suficiente para transformar la vida de Mateo. Una palabra es suficiente. Una palabra como aquel soldado que dijo, no es necesario que tú vengas. Solo dilo. Solo una palabra tuya puede sanarlo. Y termino con esto. Solo una mirada, solo una palabra puede transformar tu vida. Y Él se llama Jesús de Nazaret, el Galileo. Oremos. Padre y Dios amado, tu nombre es glorioso, tu nombre es precioso. Señor, ayúdanos a entender la profundidad de tu palabra, de tu evangelio. Ayúdanos a verte a ti, Señor, que nos extiendes los brazos de amor y de misericordia. Una mirada puede transformar nuestras vidas. Una palabra puede transformar nuestras vidas, oh Maestro. Si solo, Señor, nos dejaras ver un pequeño destello de tu gloria, de tu esplendor, de tu amor, de tu gracia, caeríamos de rodillas delante de ti, sin palabras, enmudecidos, reconociendo nuestros pecados, pidiéndote perdón por nuestras maldades y rogándote, Señor, que tengas misericordia de tus hijos. Oh Dios, oh Padre eterno, alcánzanos, no nos dejes, Señor. Señor, consuela nuestros corazones en esta noche. En esta tarde, Señor, consuela nuestros corazones, Padre. Deposita de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia en nosotros, oh Rey. A ti la gloria, a ti la honra, por los siglos de los siglos, oh Dios. Amén.